Hola, les damos la bienvenida al programa Mamás Anónimas, donde compartiremos temas del día a día con la finalidad de crear una comunidad. Así que siéntate, ve por tu bebida favorita, siéntete cómoda y únete a nuestra conversación. Hola, bienvenidas. Hoy les tenemos un tema súper interesante. Hablaremos del bullying, chicas. Y pues bueno, es súper importante que empecemos con la definición de bullying. Y pues bueno, pues según investigamos, según la OMS, se entiende por bullying como intimidación física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, reiterada en el tiempo, que puede provocar daño, temor o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Y pues bueno, chicas, empezamos con este tema que la verdad da para mucho. Hemos platicado sobre, por ejemplo, los protocolos que tienen las escuelas. Hemos preguntado si tienen algún protocolo. Hay unas que nos han dicho que sí, pero realmente no nos han enseñado exactamente cuál es el protocolo que se tiene. Y pues bueno, queremos platicar con ustedes y que nos digan también si en las escuelas donde están sus hijos hay algún protocolo y nos platiquen, ¿no? Sí, en la mayoría de las escuelas como que, nunca nos enseñaron un protocolo como tal, pero la mayoría de las escuelas que ya les mostramos, que son de las que tenemos información, la mayoría, como su forma de prevenir, bueno, no sé, salvo que ustedes me corrijan, era tener como una psicóloga, como encargada del área, que esté monitoreando la conducta de los niños grupal, y ya de ahí, como que detectar si hay alguna alarma o algo así, y ya si hay alguna alarma, pues ya hablar con el niño en individual, hablar con los papás del niño y pues ver si se puede llegar a un acuerdo sobre el tema que está ocasionando en el salón. Es como lo que nos decían todas, como a grandes rasgos, no sé. Bueno, aquí otra cosa también muy importante que hay que destacar, que uno cuando va y pide informe siempre se enfoca como a lo económico y académico, pero siempre dejamos de lado este tema del bullying, del acoso, y nunca lo preguntamos. A lo mejor te lo pueden llegar a preguntar ahí como porque se les ocurrió en el momento. Sí tenemos protocolos y nosotros, ok, como si nos dijeran, sí tenemos paramédico o enfermería, pero no profundizamos al tema y realmente nos empezamos a preocupar cuando nos pasa. Entonces ya ahora sí queremos informarnos si la escuela cumple con todo tipo de protocolos, qué protocolo, y queremos entrar en detalle, pero ya es demasiado tarde en ese momento. Eso se hace desde que vas a preguntar. Yo estuve investigando y que estuve leyendo acerca de lo del bullying, que se me hizo muy interesante que a veces las escuelas, la decisión que toman es decir, no, pues si el niño es así, mejor que se vaya, ¿no? Y no se dan cuenta que el niño, en vez de trabajar con él y con su familia o con sus papás o con quien viva el niño, se va a otra escuela y va a seguir haciendo lo mismo, va a seguir haciendo bullying a otros niños. Entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y bueno, se recomienda obviamente que se trabaje con ese niño y ver cuál es la causa de por qué está haciendo esa situación, ¿no? Y si no se va, siento que también lo orillan a que se vaya. Porque pues muchas veces es como, no lo empiezan a tomar en cuenta, como que el mismo grupo, las mismas mamás, los mismos compañeros, pues lo empiezan a aislar, ¿no? Y también ahí es como, siento que también no hay que fallarle tanto a ese niño porque él lo que necesita es justo que se active este protocolo para que se pueda ser atendido, ya sea dentro de la institución con las instituciones que cuentan con un psicólogo, o la institución encaminarlo a alguna institución donde él pueda tener el apoyo que requiere a su problema, porque pues muchas veces estos niños necesitan atención. Claro, que al final de cuentas es eso, es un grito de ayuda de mamá, exacto, papá, estoy aquí, pero no sabe cómo externarlo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pegar, empiezan a gritar o empiezan a tener conductas agresivas, depresivas. Realmente hay un cambio muy considerable en su comportamiento. Entonces es súper importante que desde casa estemos siempre al pendientes de que pues si mi hijo es muy alegre y de repente ya no quiero comer o deja de hacer cosas que le gustan, pues estemos fijándonos en eso siempre. Y aparte, hacerle notar luego en la escuela, oigan, yo noté esto aquí. ¿Ustedes cómo lo han visto durante el día en el periodo escolar? Exacto, y siento que, viste como en un clavo, que es el comportamiento, que es un comportamiento que va de menos a más, porque de una de otra forma el niño está nada más viendo hasta dónde va a ser su límite. Entonces, si los profesores están muy bien capacitados, siento que no tiene por qué ir a una cosa como tan grande, ¿saben?
estar siempre como súper al pendientes, tanto en casa como los profesores, de cualquier conducta. O sea, no hay que minimizar cualquier conducta que se ve que no es, o sea, no está dentro de la tolerancia. O sea, se tiene que avisar. Sí, exacto. Y como dices, no normalizar el bullying. Porque luego pasa así de, siempre ha habido bullying, nada más que ahora se le llama bullying, ¿no? Y antes le llamábamos, no me acuerdo cómo. Pues los sí. bravucones que se agarran de bajada al carrilla. Entonces, a carrilla. Dices, entonces, o sea, normalizamos el tema y la verdad es que no debe de ser así. Sí tenemos que poner atención porque hemos visto que aparte que es una falta de que el niño sepa cómo expresar sus emociones, o sea, puede ser una frustración y por eso se desquita con el otro, no sabemos que tenga el niño. Y esta parte emocional de que tenemos que trabajar con ellos, a que identifiquen esas emociones para que no esté pasando eso y para que no se desquiten con otros niños. Y aparte este tema que a mí me encanta mucho de la empatía, enseñarles a ser empáticos a los niños. Yo creo que sí, enseñamos a los niños en las escuelas a qué es la empatía, y que trabajen con los demás niños, no debe por qué existir el bullying. Entonces, es un tema también de valores que creo que hemos dejado un poco al lado como sociedad, porque los creemos que, sí, o sea, los valores en casa, sí pues, pero, o sea, pasan mucho tiempo en las escuelas y se tiene que reforzar también en las escuelas. Sí, totalmente. Yo siento que ahorita que mencionas lo de los valores, siento que en las escuelas ha pasado un poco a segundo término el tema de los valores, porque al final de cuentas, o sea, uno entiende que viene desde casa, totalmente, y o sea, se refuerzan en la escuela, pero le han bajado tanta importancia que llega un punto que siento que se les olvida. O sea, como que se dedican durante el día, pues sí, que aprender a leer, sumar, etcétera, pero dejan de lado el valor. A lo mejor te dicen, sí, el valor del mes es esto, hacen 2, 3 actividades y ya, pero realmente no se preocupan porque el niño lo lleve a cabo. O sea, yo como sé que de verdad sí lo comprendió. No, y empieza hasta desde que un niño se cayó en educación física y pues te ayuda a levantarte, ¿no? Sí, oye, ¿cuántos videos no hemos visto de que el niño se desmaya y pasan todos los niños y lo ven y nadie le ayuda? Y que han muerto en las escuelas porque pues lo dejan ahí, o sea, y hasta lo graban, ¿no? Entonces ese tema que es muy importante, digo que es parte de los valores y que también va en ligado con lo del bullying, porque pues al final, o sea, somos personitas, ¿sí? Y es un problema social que nos corresponde a todos nos afecta. Y es el trabajar de la mano. O sea, siento que si la escuela ve algo, no sé, inmediatamente hablarle a los padres de familia y que los padres de familia también se comprometan en trabajar con su hijo y también viceversa, ¿no? Porque pues también muchas veces como que en lugar de atacar se la pasan echándose como el problema, ¿no? Sí. Claro, y no permitir de que, por ejemplo, si ya detectaron que hay un foquito rojo ahí de que, por ejemplo, un niño súper tranquilo empezó, no sé, a pegar, pues no permiten que vaya subiendo en escala en gravedad, ¿no? De que si ya empezó a pegar, no termina al rato intentando ahorcar ahí a la maestra, porque a lo mejor no llamaron a tiempo a los papás, o los papás los llamaron pero no hicieron caso, o viceversa, los papás llevaron, no sé, a terapia emocional o algo y les compartieron herramientas a la escuela, pero la escuela tampoco dio seguimiento. O sea, porque al final es un trabajo de la mano, tanto en casa como en la escuela. No, y qué tal que también siento que muchas veces los mismos padres de familia son los que lo propician. O sea, también siento que es algo de lo que se tiene que hablar, que pues no está padre porque pues al final de cuentas somos reflejos de nuestros padres. Oye, y aparte, o sea, cada quien sabe lo que tiene en su casa. O sea, hay papás que dicen, no, mi hijo a mí me pasó con uno de mis hijos. O sea, claro que un niño le pega y obviamente había sido, el maestro lo había visto que había sido él. Yo hablo con la mamá y la mamá, no, mi hijo, no, claro que no es así. Y el niño haciendo un relajo atrás de ella, y dice, señora, o sea, qué pena, a mi hijo se le va a quitar lo dejado, pero al niño o sea, con ese justificando sus acciones, pues jamás va a poder corregir y reeducarse, porque también esa parte de reeducación es súper importante. O sea, de los papás que reconozcan qué tienen en su casa y qué es lo que tienen que trabajar con sus hijos. Oye, como el tema ahora de la maestra, que se hizo noticia a nivel nacional, de que la niña sube un video de la maestra y empieza a hacerle bullying a la maestra, o sea, la alumna a la maestra, y ya hasta se mete la mamá y la mamá amenaza a la maestra. Oye, sí, ¿qué onda? O sea, ¿qué ejemplo? O sea, ¿cómo no quieren que la niña lo haga si la mamá está igual ahí de loca comportándose? ¿Estás de acuerdo? Imagínate
secundaria y como dijo la maestra, me lo están haciendo a mí como adulto, como persona de autoridad. Imagínate, ¿qué le va a hacer a los de su edad? Sí, No, claro. y seguramente se los hace, pero también otro factor de las víctimas El miedo. es el miedo, exactamente. O sea, por eso hay que estar súper al pendientes de si tu hijo cambia la conducta o algo así, porque es muy difícil que un niño diga que es víctima de bullying. Y también Porque identificarlo. Identificarlo, claro. Porque también lo que volvemos, no normalizarlo y pues sobre todo eso. Y sobre todo en los adolescentes, perdón amiga que te interrumpí. Adelante. En los adolescentes que están en este cambio y que un día llegan y te dicen, hola mami, ¿cómo estás? Y el otro día no te quiero ver, ¿no? Te Entonces, odian. que es más difícil identificar esos cambios de ánimo y saber si realmente está pasando algo en la escuela o es... Es lo normal de ajá, la es una etapa, preadolescencia, ¿no? la adolescencia. Pero aún así, pues tenemos que estar con ese foquito de alerta y que sepan también los niños identificar cuándo están siendo víctimas de bullying, ¿no? Porque yo creo que también darles esas herramientas para decirles, oye, ¿sabes qué? Voy a poner límites. Creo que es algo muy importante que les tenemos que enseñar a los niños y que, por ejemplo, a veces tenemos el error como mamás, que me ha pasado a mí, ¿no? Que le digo, ay, no, dale el juguete para que no llore a tu hermano. Es que es mi juguete, préstaselo ya para que no llore, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo respeto de que es el juguete de mi hijo y que él tiene que ponerle un límite a su hermano, de decirle, a ver, es mío, te lo voy a prestar en este momento, pero con esta condición o lo que sea, que negocie, pero no que sea algo porque yo le diga, dáselo, cuando el juguete es de él, ¿no? O préstale para que se calle, o esto. Entonces, pues también esa parte es muy importante. Y sabes que también al final de cuentas siento que también es la confianza que nosotros le demos a nuestros hijos de poderse acercar a nosotros, de podernos hablar de lo que quieran, porque a veces como que, ay no, me va a regañar, ay no, Sí. o sea, como que mantener siempre esa confianza, padre-hijo, y viceversa, a lo mejor sin que ellos solamente pierdan el caminito de que pues somos sus papás, hay muchos que dicen que está bien que sean amigos, hay otros que dicen que no lo sé, pero que siempre nos tengan esa confianza, de acercarse a cualquier situación que ocupen, como dices amiga. A veces uno dice, ay, ya préstaselo porque ya te tienen hasta el gorro de tanto grito y desgreña ahí. Y tú dices, ya, por favor. Dice, no, pero sí es cierto, es importante recalcarles de, ok, es de tu hermano, yo no puedo mandar en sus cosas. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Háblalo con él. El hermano no quiere. Entonces, tú entiendes que si tu hermano ahorita no quiere, tampoco lo vas a obligar. O sea, tienes que llegar a ese punto medio de que tú lo entiendas y tú también compartas, sin que excedan ese límite del respeto, ni invaden su espacio ni su privacidad. Y siento que también el no ser indiferentes como papás. O sea, si nosotros vemos, porque también nos damos cuenta del grupo en el que están nuestros hijos, que si llega un compañerito nuevo y le cuesta mucho trabajo integrarse, oye, ¿qué te parece si invitamos al nuevo? Oye, me enteré que tienes un nuevo compañerito, ¿qué te parece si lo invitamos? Sí, o sea, integrarlo luego, en lugar de voltearlo a ver como el bicho Claro, raro o y sea, como invítalo que... un día a una tarde de juegos a la casa. Sí. O sea, empezar a integrar, la verdad es que siento que también les estamos dando a nuestros hijos una buena lección con eso, ¿no? El que no tiene que ser indiferente es el que, pues por lo regular cuando llegas a un lugar nuevo tienes miedo. Y pues empezar nosotros en casa, a que nuestros hijos, o sea, sean, o sea, buenas personas, en lugar de que, o sea, que no sean indiferentes tampoco. Si están viendo un tema de que están agrediendo a un compañerito, pues a lo mejor y en el momento no se va a meter, pero sí puede ir con las autoridades, o sea, enseñarle a decir, o sea, bueno, primero tienes que saber guardar tu vida y ya después de eso, o sea, ir con una autoridad, contárselo a tus papás, o sea, aunque tú no seas la víctima, pero si estás viendo que alguien lo está haciendo, alza la voz por él. Totalmente, sino ser indiferentes a las situaciones que te toque ver, o sea, desde a lo mejor un accidente o ayudar a alguien a cruzar la calle, o sea, yéndonos como ejemplos muy extremos. Pero a lo mejor en la escuela, perdón, que llega el compañerito nuevo, pues si ves que está solito, porque es difícil el cambio entre que tiene miedo, no conoce, o sea, obviamente se entiende, pues acercarte, hola, ¿cómo te llamas? Vente, yo te invito. O sea, en lugar de eso es como que, ay, no, es que ya tengo mi grupito y no puedo juntar a nadie más. O sea, desde ahí podemos hacer un gran cambio que el día de mañana no sabemos cómo le puede repercutir o ayudar a esa personita. No, y también, por ejemplo, a mí me pasó también con uno de mis hijos que
tenían como un equipo para hacer un proyecto de 2 personas. Y había un niño que se quedó solito porque en ese inter pues un alumno se dio de baja, entonces se quedó sin equipo. Y le dije a mi hijo, oye, ¿qué te parece? Pues si le llamo a su mamá y lo integras en tu equipo, y pues tiene que haber un equipo de 3 personas, ¿no? Y me dice, no mamá, es que ese niño nos molesta mucho. Tampoco voy a obligar a que mi hijo haga equipo con un niño que lo molesta muchísimo, Sí, claro. pero pues ¿qué hice? Hablar con las autoridades correspondientes y decir, miren, pasó esto, mi hijo no lo quiere integrar porque sé que es un niño que molesta mucho, entonces pues ¿cómo le hacemos, no? Para que ustedes lo integren y para que vean, o sea, que pues no lo empiecen a relegar, entonces atenderlo en el momento para que se empiece a integrar otra vez. Sí, fíjate que sí es un tema que, como dices tú, a veces no saben cómo tratarlo y lo que hacen es los mueven de salón, ¿no? Así de, ay, bueno, se van pasando la bolita del niño problema, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? O sea, porque en realidad no es, sino que necesita más atención ese niño en alguna situación, y entonces que lo identifiquen es bien difícil, ¿no? Y más si los maestros no están como capacitados en eso. Yo lo digo porque me pasó también con mi hijo, o sea, de que tenía un amiguito que pues era muy recurrente que pues se distraían y así, me decían, no, es que lo que vamos a hacer es que lo vamos a separar. Y yo dije, a ver, siempre va a haber niños que lo van a distraer, siempre va a haber niños que lo van a molestar, o sea, donde vaya, vamos a encontrar ese tipo de niños, porque no es como hay escuelas perfectas, sino que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como mamá? Pues tengo que trabajar. Si ya me di cuenta que mi hijo es el que está batallando con esa situación, pues con quien tengo que trabajar es con mi hijo. Así le quiten al niño, pues lo voy a mover de escuela y a lo mejor va a haber otro niño igual. No, ¿y qué va a pasar? Ahorita es en la escuela, pero si sigue ese problema, por así decir, cuando sea grande y esté trabajando, Sí, no que le imagínate. quiten al compañero de trabajo. Se va a dejar. No, y pero de aparte- verdad, papá, los invito a que, o sea, realmente tomen conciencia de que si su hijo, o sea, de verdad, le están mandando a hablar porque tiene un mal comportamiento o porque agrede a sus compañeritos o así, o sea, de verdad, trátenlo. Porque sí es horrible que a un niño lo empiecen a relegar por un comportamiento que está teniendo, que al final de cuentas lo que necesita es atención. Amiga, y algo que yo siempre he pensado cuando llevan a los niños o que o recomiendan así de que tu hijo le encontramos no sé, déficit de atención o lo que sea, y los mandan con los psicólogos. A ver, no es ir a arreglar al niño. O sea, no porque si tu niño es buleador, ¿no? O bueno, que él es el que está provocando esta situación, no es irlo a llevar con la psicóloga o a la escuela de emociones o lo que tú quieras. O sea, no es irlo, a ver, arréglenmelo. A ver, ¿qué está pasando en la familia? Yo creo que tiene que ser un trabajo integral de que los papás también tienen que ir a ver qué está pasando. Primero, o sea, como familia, ¿no? Y luego ya trabajas con el niño, porque somos un reflejo, como dicen, como platicábamos, ¿no? Que somos un reflejo de casa. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Y qué tenemos que trabajar como familia o qué tenemos que cambiar en la dinámica para que este niño también cambie esa actitud que tiene, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas eso, me pasó con una conocida de que igual le mandaron a hablar de la escuela, es que tu hijo está siendo muy, muy brusco con sus compañeritos, que no sé qué, tienen que llevarlo a terapia. Ok, hablan a la terapeuta. Primera entrevista, primer acercamiento, cita con los papás. Se entrevistan, bla, 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 historial, chalala. Siguiente cita, otra vez los papás. Tercera cita, otra vez los papás. Y duraron así como un mes yendo los papás. Y el niño nunca fue. ¿Por qué? Porque los que tenían que trabajar eran los papás. Los papás trabajaron, empezaron a cambiar y el niño cambió. Entonces ya no era el problema, o sea, el niño cambió realmente. ¿Por qué? Porque toda la raíz era el comportamiento de los papás que inconscientemente ya estaban afectando a su hijo. Pues sí, es un tema, la verdad, que da para mucho, como el tema del trabajo, el matrimonio, ¿no? Del matrimonio, las familias, cuando hay esta separación, los divorcios, cómo se lleva a cabo ese proceso, cómo llevamos a cabo los procesos en la familia, cómo nos enseñamos a vivir duelos también, ¿no? Y cómo los niños lo toman y cómo reaccionan y cómo reaccionan con sus compañeritos. Cómo canalizan sus sentimientos, sus ¿no? emociones. Por eso es tan importante esto, y lo vuelvo a repetir, de que se enseñen
a decir qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Obviamente qué mejor que con sus papás, ¿verdad? Para que se pueda trabajar si es que algo se necesita. Sí, claro, que aprendan a cómo identificar sus emociones y a cómo expresarlas sin necesidad de llegar a alguna agresión o algo. Y también invitar a las escuelas que no minimicen, porque también muchas veces, o sea, con tal de, no sé, tener números impecables de que en esta escuela cero bullying, que en esta escuela esto, o sea, muchas veces es como de que, bueno, hasta que no pasa algo como realmente muy grave, o sea, lo informan, lo atienden, y la verdad es que, o sea, más vale desde un principio romper esas estadísticas tan perfectas y atacarlo y decir, darlo a conocer, porque pues lo que no se habla y no se dice, pues también está mal, ¿no? Y porque esconder tantas cosas. Sí, claro, se vuelve un enemigo silencioso. O sea, hay que normalizar los protocolos y que los dejen a la luz pública de que si un papá se baja cajas a pagar, pues a un lado tengan el protocolo de saber qué hacer en caso de paso 1. Eso estaría padrísimo. O sea, yo creo que es la mejor manera de que uno pueda aprender a familiarizarse y poderlo llevar a cabo. Y tú dices, yo tengo el 3 chin, oye, psicóloga, esto, luego cita, dime qué hago. No, señora, todo bien, no sé, algo, ¿no? Pero si nosotros desconocemos el tema y a lo mejor una escuela lo tiene, pues que compartan la información y que nos digan o platiquen, o nosotros informamos como papás también de si nuestros maestros están capacitados en este tema. Porque también a veces pueden ser nada más licenciados en educación y a lo mejor les falta este complemento. Que realmente sea todo muy claro en que de que si es certificado en primeros auxilios, también tengo una certificación en anti-bullying. Anti-bullying, ándale. De hecho, una vez vi eso, perdón amiga, que había una certificación anti-bullying como para las escuelas. Digo, no sé si realmente exista, pero la verdad es que estaría súper padre investigar acerca de este tema. Al final, pues yo creo que es el plus que tú buscas, ¿no? En las instituciones. O sea, que dices, ok, a mí me gustaría que hubiera una certificación, o que los maestros estuvieran certificados, o que mi hijo supiera qué hacer, o que los papás también sepamos qué hacer, cómo buscar ayuda y dónde buscar ayuda. Porque ya nada más te avienta la bolita y luego ya tú te haces bola, ¿no? O sea, sí, pues a ver, tú busca información, ve ¿y con quién voy? ¿Con la psicóloga? ¿Con ¿con quién? O sea, que te orienten qué especialistas te pueden ayudar para tú tener un parteaguas de a dónde ir. Y también nos gustaría mucho que dejen sus comentarios y me gustaría leer casos de éxito porque pues sabemos de que existe el bullying, pues obviamente existe en muchas escuelas, pero o sea, leer casos de éxito que nos digan, bueno, en mi escuela pasó esto, pero se solucionó de esta manera y la verdad lo solucionaron, o sea, de una forma que se integró perfectamente y fue todo muy orgánico y ya. O sea, no sé ustedes qué opinen y también que nos dejen en sus comentarios si alguna vez tuvieron un caso donde pues hubo indiferencia y las escuelas no hicieron nada. Y como papás, ¿cómo lo solucionaron, no? O sea, ¿cómo lo solucionaron con sus hijos? ¿Cómo lo solucionaron en la escuela? ¿Con quién hablaron en la escuela? ¿Cuál fue el paso o el proceso que hicieron? Porque la verdad es que sí nos ayudaría como papás, ahora sí que si estamos pasando por una situación, ver cómo es que tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para solucionar ese tema con nuestro hijo o en la institución, ¿no? Sí, porque también en algo que estuve investigando mucho es que en México la persona que sale de la institución es la víctima. O sea, porque justo no es escuchada o las autoridades no hacen lo correspondiente y lo que sí estuve investigando es que en dado caso que de verdad ya no se puede hacer nada, pues quien se tiene que ir de la escuela es el agresor. O sea, porque pues está bien, muchas veces sí queremos pues atender a este niño y así, pero también si definitivamente los papás son súper indiferentes y el niño sigue haciendo y deshaciendo, o sea, pues de una u otra forma tampoco puedes estar teniendo en peligro a todo un grupo por unas personas que no quieren estar ahí. Sí, estaría padrísimo que nos compartan sus experiencias, porque también uno como papá, cuando tiene este tipo de situaciones, se vive un duelo. Primeramente como el de aceptación de a mi hijo le está pasando esto o mi hijo está haciendo esto, o sea, entramos en un shock de no, pero es que yo no le enseño, pero esto, o sea, también es súper difícil ese lado como papá, cómo lo vives y cómo lo afrontas.
escuché que decían que también los niños se sentían culpables. Fíjate qué interesante. O sea, que cuando les hacen bullying, ellos se sentían culpables porque se sentían diferentes, los hacían sentir diferentes o los hacían ver diferentes. Entonces ellos sentían una como culpa, una culpa de yo estoy haciendo algo mal. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque cuántos casos no hemos visto de que el niño pues hace algo en contra de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se siente a lo mejor culpable por la situación que le está pasando, pero no es su culpa. O sea, por eso es tan importante que sepan en qué momento y trabajar pues esa educación emocional en nuestros hijos, porque en qué momento están sufriendo una situación de bullying, porque aparte crecen y bueno, ya empieza el maltrato familiar y ya falta el maltrato. Sí, se empeoran las cosas. Y entonces dices, ay, pues es que así me trataban de chico, pues es normal que pues el otro me pegue o es normal que la otra me aviente cosas o ¿sí me explico? Entonces, tan importante trabajarlo de niños, identificarlos para que no crezcan con una problemática y la lleven a otra situación como el matrimonio, ¿no? Sí, claro, porque llega un punto de que de verdad la víctima se empieza a creer que él está haciendo algo mal y que por eso se lo merece. Y como va creciendo, pues van empeorando las situaciones. No sabemos si esa persona a futuro pueda convertirse en lugar de ser víctima, ser el victimario. Así es, y pues de verdad estar súper alerta y al pendiente de nuestros hijos, de sus inquietudes, de qué les pasa, de sus cambios de ánimo. Y pues nos gustaría mucho que nos escribieran. Sí, compártanos sus experiencias, sus historias, porque pues así como nosotros les compartimos nuestras experiencias. Todo es real, compártanos sus tips, sus consejos, felicitaciones también, cosas que les gustaría escuchar, todo es bienvenido. Claro, sobre todo temas en los que tengan alguna inquietud, de verdad que nosotros estaremos leyendo todos sus comentarios para poder hablarles un poco de las inquietudes que tienen. Sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Como siempre, un gusto platicar con ustedes. De mamá, hay que ayudarnos.